Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosario Ferrer y yo soy la responsable de la materia de Introducción a la Computación, que es la asignatura que el día de hoy vamos a revisar. ¿Cuáles son los temas que vamos a estar tocando? Introducción a la computación, conceptos básicos del sistema operativo y elementos de un sistema de cómputo. El objetivo general de la asignatura es usar las herramientas adecuadas en el manejo, procesamiento, presentación y transferencia de información a través de las aplicaciones básicas de la computadora, con el propósito de resolver problemas inherentes en su carrera. Nuestro primer tema como introducción a la computación, pues bueno, ¿cuáles son los antecedentes históricos? ¿De dónde surge la tecnología? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, todo surge con las matemáticas. ¿Y de dónde parte? En la prehistoria, nuestro primer sistema de conteo son las marcas en los huesos. Es decir, en ese momento, ¿qué hacían? Bueno, sus tareas cotidianas o sus actividades primarias las iban haciendo un registro en los huesos de animales para a través de ahí hacer un conteo. Incluso se han encontrado huesos con algunas tipos de marcas, lo que simula una. Entonces, para que vean el sistema tan avanzado que se tenía ya en la prehistoria. En el año 300 antes de Cristo llegan las tablas de Salamina. Yo siempre he dicho que son los papás del ábaco. ¿Por qué? Porque ya antes era solamente el registro, sin embargo, la necesidad de la administración los obligó a empezar a hacer cálculos. ¿Y cómo empezaban a hacer los cálculos? A través de las tablas de Salamina, es decir, las sumas y restas. En el año de 1202 aparece el ábaco, que aquí, si bien pueden ver, ya nos ayudaba a nosotros, a quien lo llevó a utilizar, era para hacer agrupaciones, decenas, pero sobre todo hay una parte que a comienzos del siglo XVI, todo esto, los cálculos que se hacían con las tablas de Salamina, que se empezaron a hacer con el ábaco, se hacían con un sistema romano. Y si ustedes bien recuerdan, los números romanos se representan con letras. En primera instancia, no es tan fácil o ya no estamos tan acostumbrados a leer los números romanos. Ahora imagínense hacer cálculos con estos números. No solo era un poco más complicado, sino que el resultado no era tan exacto. Por eso fue que a comienzos del siglo XVI pasamos de un sistema romano a un sistema decimal, donde las operaciones, aparte de que eran más fácil los cálculos, el resultado es más exacto. Por eso es que en el ábaco, si ustedes bien recuerdan, para los que lo llegaron a utilizar, aparte de que empezamos a hacer cálculos, empezábamos a ubicar las posiciones decimales, unidad, decena, centena, unidad de millar. Para eso también nos servía el ábaco. Bueno, ya vimos que los antecedentes son de las matemáticas, de cómo surgió todo esto. ¿Qué pasa ahora? Vamos a enfocarlo ya un poco más a las máquinas de cálculo. Llega en el año de 1657 la máquina llamada Pascalina, que fue la primera máquina que nos permitía reservar un resultado de un cálculo. Vamos a ver el video. En el año 1639, la familia Pascal se muda a Rouen y con 19 años, Blaise comienza a trabajar por primera vez como inventor.
Para ayudar a su padre en su trabajo de empleado de la oficina de impuestos, construye una máquina de calcular. La Pascaline era una máquina de calcular mecánica con la que podían realizarse sumas y restas. Estaba construida con 10 cilindros que se movían. Cada uno de ellos reunía 2 series de números. Con ayuda de una especie de aguja se podían ajustar los números en los cilindros. Por lo tanto, si se quería calcular 5 más 7, se ajustaba 5 y se seguía girando 7 posiciones. Si el cilindro seguía rodando hasta el 9, una pieza en forma de U tomaba el cilindro de decenas adyacente y lo giraba a una posición. Ahora solo restaba leer el resultado. 12. Durante 10 años, Pascal trabaja en el perfeccionamiento de su invención. También intenta vender la máquina, pero ninguno de los 50 ejemplares producidos funciona de manera confiable. A finales de la Guerra de los 30 años, no era posible fabricar ruedas dentadas con la precisión requerida. Esto hacía que los componentes de esta compleja máquina se trabaran constantemente, lo que obligaba a menudo a desarmarla completamente para repararla. El comienzo del fin del éxito comercial para Pascal. En una oportunidad presentó su máquina ante Cristina, la reina de Suecia, pero no tuvo éxito. Sin embargo, la máquina resultó ser un modelo de muchos de los futuros aparatos de cálculo mecánicos. ¿Por qué no fue eficiente? ¿Por qué no sirve la Pascaline? Por el año en el que surgió, cuando Blaise la creó, no era, en primera instancia, no era tan fácil conseguir los engranes que utilizaba, no era tan fácil fabricarlos. Entonces, y continuamente, como no eran tan exactos, se estaba trabando la máquina. Entonces, había necesidad de estarla desarmando y armando, y no cualquier persona tenía la capacidad para poder armarla y que siguiera funcionando. El día de hoy, si se nos descompone una calculadora, digo, yo no la sé arreglar, ¿qué hacemos? La siguiente, ¿no? Porque es fácil de conseguir, porque su precio es accesible. Sin embargo, en este momento, en el momento de donde Blaise Pascal hizo sus 50 ejemplares, no eran funcionales por esa parte, donde era muy difícil conseguir las piezas, continuamente se estaba trabando y había necesidad de armar y desarmar. ¿Pero por qué se considera dentro de los antecedentes históricos? Porque fue la primera máquina que nos permitió reservar el cálculo de alguna operación. El resultado de un cálculo. En el ábaco, si ustedes recuerdan cuando lo utilizaban o lo llevan a usar, en la primaria, si lo tenías en la banca, pasaba un compañero, se cae, pues ya no sabemos en qué operación íbamos, si ya habíamos sumado, si ya habíamos restado, cuál era el resultado, simplemente se borraba. La Pascaline sí. Entonces, se considera porque permitía reservar resultados y aparte ya permitía hacer multiplicación. Dentro de la historia de las ciencias de la computación, tenemos varias generaciones. No van a encontrar una única generación de las computadoras. ¿Por qué? Porque cada autor tiene su propia generación. ¿De qué depende? Algunos hacen su clasificación de acuerdo al tamaño. Otros hacen su clasificación de acuerdo a los materiales que se utilizaban. Otros hacen su clasificación de acuerdo a las tareas que podía desarrollar la máquina. Apesamos varias clasificaciones, van de la mano. ¿Por qué? Porque cada vez que era más, su potencia iba incrementando, pues bueno, había adecuaciones físicas también en su hardware. Entonces, por eso es que se han aceptado todas, porque de alguna manera van de la mano. La ciencia de la computación es relativamente nueva. Surge con el desarrollo de la mecánica y la industria a principios del siglo XX. Por un ratito, piensa en todo lo que puede hacer un computador. Exacto, los computadores muchas veces hacen cosas de humanos. Calcular, memorizar, moverse, enviar correos, jugar. Pero para lograr esto, es necesario que una persona le diga exactamente qué, cómo y cuándo hacerlo. O sea, lo programe. Si los computadores y los programas trabajan juntos, la programación en realidad se trata de dar órdenes. Pero, ¿cómo llegamos a la informática de hoy?
La historia es larga, desde el ábaco hace más de 4000 años, pasando por un comerciante de textiles que, en 1800, demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios al ordenar códigos de ceros y unos para dar instrucciones a un telar. Harta agua ha pasado bajo el puente hasta hoy. La historia es muy interesante. Detengámonos en 1936, cuando los científicos Turing y Church plantearon que una máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse a través de un algoritmo. Esto cambió, de verdad, la historia de la humanidad, porque permitió desarrollar el primer computador, el tatarabuelo del computador que tú estás usando ahora. Así, basado en ese modelo, nació en Inglaterra el primer computador capaz de ejecutar programas almacenados. ¿Recuerdas qué edad tenías cuando aparecieron los smartphones y los tablets? Muy bien, pero para llegar hasta ellos se debió pasar por varias generaciones de computadores que permitieran alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico. La primera, en los años 50, permitía que los procesos mecánicos se convirtieran en eléctricos, ahorrando tiempo y espacio. Aquí nace el lenguaje de máquina. En ese momento nace el tatarabuelo de la computación moderna. La segunda generación, el tatarabuelo, aparece en los 60, con el transistor, que permitió el desarrollo de circuitos, mejorando el rendimiento de los computadores. A mediados de los 60 llega la tercera generación, con el desarrollo de los chips, que consumían menos energía y redujeron notablemente el tamaño de los computadores. El bisabuelo de tu computador seguía siendo manejado solo por ingenieros, físicos y matemáticos en las grandes compañías. La cuarta generación, en los años 70, está marcada por la aparición del microchip y el desarrollo del microprocesador que pusieron los computadores personales al alcance de todos. El abuelo de tu computador empezó a ser usado en empresas más pequeñas e incluso en las casas. La quinta generación nace entre los 80 y 90, con los sistemas operativos de interfaz gráfica y la aparición de Internet, y probablemente fue cuando tus padres tuvieron, por primera vez, un computador enfrente. Como ves, la evolución de los computadores se debe a un gran proceso de investigación para desarrollar la inteligencia artificial, para que las máquinas puedan pensar por sí mismas. Hoy deberíamos estar pasando por una sexta generación, con tu notebook, smartphone o tablet. Aunque ese cambio de generación no se ha definido con exactitud, lo que sí está claro es que ahora es el usuario, o sea tú, el que puede tomar el control de su máquina. Ya no solo somos usuarios pasivos de nuestros computadores, ahora también podemos decidir, diseñar y programar nuestras propias aplicaciones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, simplemente podemos usar herramientas de las ciencias de la computación, una disciplina que se viene estudiando hace ya medio siglo. ¿Cuáles son sus materias? Teoría de la computación, algoritmos y estructuras de datos, metodología y lenguajes de programación, arquitectura de computadoras, software, inteligencia artificial, redes y telecomunicaciones, sistemas de bases de datos, interacción persona-computador. La computación es el pilar de la actual era de la información. Gracias a ella podemos usar Internet, saber qué contiene el genoma humano, podemos ver imágenes hechas por computador en televisión, cine, publicidad, la animación y los videojuegos. Esta misma presentación. Incluso tienes la posibilidad de programar y crear tu propio software. Como ves, la informática es algo que se seguirá desarrollando y tú puedes ser parte tenemos de eso. diferentes generaciones y van de la mano, les digo, ya sea por su potencia, ya sea por su tamaño, ya sea por sus componentes. Dentro de los antecedentes, a ver, ya vimos entonces los antecedentes históricos de las matemáticas, que es donde surge toda la tecnología. Vimos que pasamos a las máquinas. ¿Qué pasa o cuáles son los antecedentes de las computadoras? En 1801 aparece un textilero francés, Joseph Jacquard, bueno, algo así se pronuncia, donde él en su afán de replicar la información en sus textiles, genera un método de entrada que se conoce como tarjetas perforadas. En estas tarjetas, él almacenaba la imagen que quería que se fuera replicando en sus telares. Ese método, ¿por qué es tan importante? Yo creo que él nunca se imaginó que esto iba a repercutir con beneficio y también en la informática, pero se hizo como el primer método de entrada de información.
porque en 1812 aparece la máquina analítica. La máquina analítica, digamos que para la primera máquina, la primera computadora, antes de que pudiera ser funcional, antes de que tuviera un software, se tuvo que generar la parte del hardware, por así decirlo, el cascarón. Esto era la máquina analítica, también conocida como máquina diferencial. Necesitaba exclusivamente una habitación. ¿Para qué? Para poder almacenarla. Y la tarea que hacía era cálculo. Vamos a ver. Una máquina que poseyera los componentes básicos de los ordenadores modernos. Las tarjetas perforadoras le proveían las entradas. Un mecanismo llamado el molino hacía los cálculos y el almacén guardaba los nombres como memoria. Lo llamó el motor analítico. El motor analítico hacía cálculos mecánicamente. Después de introducir los datos, el mecanismo tenía que ser accionado por una manivela, haciendo girar cientos de engranajes intrincados, ejes y ruedas numeradas para calcular los resultados. Babbage anticipó que la máquina de 15 pies de altura funcionaría a vapor por su tamaño. Pero Babbage nunca construyó una máquina. Su protoordenador se colapsó antes de que pudiera completarlo. Hola, Juan Fue Salvador, víctima de bienvenido. herramientas imprecisas y de la falta de fondos. Todo esto ocurrió 100 años antes de que se volviera a concebir la idea de un aparato así. Ok. Entonces, como vimos en el video, esto fue la primera estructura para llegar a lo que es la primer computadora. ¿Qué pasa en 1850? En 1850 aparece a la persona a la que le conoce como la primer programadora del mundo, que es Ada Lovelace. ¿Por qué es la primer programadora del mundo si ni siquiera había computadoras y la que teníamos, pues, no podía arrancar porque solamente eran engranajes y era toda una estructura de alambres y remaches y engranes por aquí y por allá? Porque es ella la que plantea que se puede utilizar como método de entrada las tarjetas perforadas que anteriormente utilizaba Joseph Jacquard en sus textiles. Y además dijo, no solamente esta máquina puede hacer cálculos con números, sino que además lo puede hacer con letras, y es donde ya empieza el cálculo diferencial. ¿Qué más hace Ada Lovelace? Ada Lovelace genera los algoritmos. Ella es quien presenta los algoritmos. Los algoritmos en programación se siguen utilizando porque es la parte lógica de un programa. Dice, es un conjunto de instrucciones y pasos que son considerados algoritmos cuando cumplen ciertas características. Por ejemplo, los algoritmos tienen un principio y un fin y presentan una lista de pasos que llevan sistemáticamente a la solución de un problema. Los algoritmos deben proponer pasos consecutivos, deben conservar una lógica de proceso que se debe cumplir al pie de la letra para que el resultado sea efectivo. Debe contener elementos optimizados, es decir, que todo el procedimiento o pasos de actividad sean necesarios o por lo menos realizar para alcanzar el objetivo. Y especialmente el algoritmo debe contener claridad tanto en los elementos de entrada, desarrollo y salida. Para mí es bien importante que siempre recuerden que las personas que toman las decisiones, que quien toma las decisiones son las personas. Las máquinas siguen instrucciones. Si yo sé que algo está caliente, pues no voy a poner la mano porque me voy a quemar. La máquina no. La máquina sigue una estructura y sigue un algoritmo. Es decir, yo como la persona pensante que debería de ser, programo, ¿para qué? Para darle todas las opciones y que la computadora sepa cuál es el camino correcto o cuál es el camino a seguir de acuerdo a la respuesta que tengo. Entonces, un algoritmo debe de ser bien claro. Para cualquier programa que se esté generando, no podemos llegar a vaciar líneas de programación si antes no pasamos por esta parte que son los algoritmos. Dice, es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas que permiten solucionar un problema. Por ejemplo,
Sí, son algoritmos de la vida cotidiana, pero para que vean cómo es que se tiene que desarrollar cada paso. Por ejemplo, un algoritmo para freír un huevo. Todo el mundo va a decir, fácil, echas el huevo al sartén y punto. ¿Y en qué momento enciendes el fuego? Fíjense bien. Inicio. 1. Abrir la nevera. 2. Tomar un huevo crudo. 3. Agarrar el sartén. 4. Colocar aceite en el sartén. 5. Encender el fuego. 6. Poner la sartén sobre el fuego. 7. Esperar que se caliente el aceite. 8. Romper la cáscara del huevo. 9. Poner la clara y la yema en el sartén. 10. Esperar que el huevo se fría. 11. Sacar el huevo del sartén. 12. Servir el huevo en el plato. Y creo que aquí le faltó uno. 13. Apagar el fuego. A lo mejor van a decir, ay, esto es bien obvio. Pues sí, para nosotros es muy obvio. Y nuestra lógica nos alcanza para decir, por supuesto que tengo que sacar el huevo del refrigerador. Pero recuerden, los pensantes son los humanos. Las máquinas exclusivamente siguen pasos. Por eso es bien importante que en el algoritmo veamos que estén considerados todos los pasos para lograr un objetivo. Salvador, si voy muy rápido, si hay alguna duda, te pido de favor nada más me digas y con gusto lo vuelvo a explicar. Digo, ya íbamos empezando en el tema, pero no hemos avanzado mucho. Si tienes alguna duda, con gusto estoy para saber. Perfecto. Entonces, en 1890 aparece la máquina tabuladora. ¿Qué es la máquina tabuladora? Vamos a ver. Máquina tabuladora, de Hermann Hollerith. Nos situamos en el año 1880. Estados Unidos tenía un problema con el censo de la población. Le llevó 7 años elaborarlo. Se le fue de las manos, se salió de madre o cualquier otra expresión que signifique que se desbordó. Según las proyecciones del aumento de población, el censo de 1890 llevaría 10 años poder elaborarlo. Para poner solución a esto, el estadístico Hermann Hollerith fue contratado por la Oficina de Censo de Estados Unidos. En 1887, este estadístico fabricó un aparato conocido como máquina censadora o simplemente tabuladora. Hermann Hollerith nació en Buffalo, New York, en 1860. En 1879 se graduó en las escuelas de minas de la Universidad de Columbia, donde un profesor suyo le hizo su ayudante y le consiguió un trabajo en la Oficina de Censo de los Estados Unidos. Vamos, que lo chufó. Años después trabajó en el MIT y en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Y ya que estaba allí trabajando, pues registró unas 30 patentes, así de sus inventos, de sus movidas y sus historias. Si total, ya conocía el papeleo. Y en 1896 fundó su empresa, la Tabulating Machine Company, para fabricar máquinas. Como dije anteriormente, la Oficina de Censo de Estados Unidos tenía un problema con la población. Le llevaba muchísimo tiempo hacer el censo, así que optaron por una solución inédita: hacer un concurso a ver qué soluciones presentaba la gente. Y ahí fue, Hermann Hollerith presentó la máquina tabuladora o censadora, que se alzó con la victoria. El uso de esta máquina redujo el tiempo de trabajo considerablemente. En la década siguiente, el recuento concluyó en poco más de 3 años. Y recuerdo que los pronósticos apuntaban a 10 años de recuento usando los medios tradicionales. La máquina censadora era un invento buenísimo. Una de las ideas de esta máquina era el uso de tarjetas perforadas para almacenar información que posteriormente otras máquinas interpretaban y procesaban. Además, Hollerith, que era muy pájaro, se dio cuenta de que varias preguntas del censo podían contestarse con un sí o con un no. Así que las tarjetas perforadas eran una cartulina compuesta por 80 columnas y con 2 posiciones donde se contestaban las preguntas. Y aquí hay que destacar 2 hechos. El primero es que usar tarjetas perforadas proviene de los telares de Jacquard, que ya mencioné en el vídeo anterior. Esos telares ayudaron mucho en la informática. Y el segundo es que usar tarjetas perforadas con 2 opciones llevó a Hollerith a utilizar el sistema binario para su máquina en lugar del decimal. Ya está, esos son los 2 hechos. Lo del binario es porque se sigue utilizando a día de hoy. A continuación, explicaré brevemente cómo funcionaba la máquina tabuladora o censadora. Para empezar, la máquina estaba compuesta por varias partes. Una máquina perforadora que registraba los datos en las tarjetas. Estas tarjetas se llevaban a una máquina clasificadora que las colocaba en una determinada secuencia. Después tenemos una máquina intercaladora que hacía muchas cosas, pero una de las más importantes es que podía fusionar 2 paquetes de tarjetas en secuencia. Cuando las tarjetas ya estaban colocadas,
loca, y no porque se hubieran metido nada raro, sino que estaban en el orden dispuesto, se pasaban a un calculador que ejecutaba con ellas operaciones aritméticas. Y por último ya entraba en función la máquina tabuladora o contabilizadora que sumaba los datos de las tarjetas ya procesadas y para imprimir informes. Y otra cosa, que también se podía utilizar un reproductor para duplicar datos de tarjetas. El proceso de gestión de la información de esta máquina era automático. Presta atención aquí ahora, verá. Información procesada de manera automática. Información automática. Informática. Sí. Hermann Hollerith es considerado el primer informático de la historia, puesto que es la primera persona que consiguió el tratamiento automático de la información. Pregunta de trivial fijo. Pero había inconvenientes en la máquina tabuladora, y es que aún seguía siendo necesaria la intervención humana para llevar las tarjetas perforadas de un sitio a otro. Además, las diferentes máquinas por separado tenían que ser alimentadas, puestas en marcha y paradas. Aún así, en el siguiente concurso que organizó la Oficina de Censo de Estados Unidos, Hollerith revalidó su victoria. Su máquina era la mejor. No obstante, la población siguió aumentando y Hollerith se negaba a reducir sus tarifas. Fue una cosa que se ponía muchas perras y muchas voces se alzaron en su contra. Es que Hollerith tenía el monopolio y estaba muy mal visto. Para el censo de 1910, el nuevo jefe de la oficina de censo, Simon Newton Dexter North, decidió prescindir de los servicios de Hollerith. ¡Pa' tu casa, hombre! Las patentes de la máquina tabuladora parecían hacer inviable un nuevo diseño de otra máquina que fuera legal, claro. ¿Recuerdas que te he dicho que Hollerith trabajó en la oficina de patentes de Estados Unidos? Anda que pájaro. Pero Simon Newton, el nuevo jefe de la oficina de censo, junto a la ayuda del ingeniero eléctrico James Powers, que no hay cosa más graciosa que ser ingeniero eléctrico y apellidarte Powers, se lo han puesto adrede. Bueno, pues estos dos al final consiguieron presentar un nuevo diseño que acabó con el monopolio de Hollerith. Hollerith estaba ya cansado, lo tenían ya hasta los huevos, y vendió su empresa a Charles R. Flint en 1910. En 1911 esta empresa se fusionó con otras dos, que tras pasar por las manos de Thomas Watson, ya por el año 1924 le decidió cambiar el nombre. ¿Por cuál? Por el de International Business Machines. Qué inglés más bueno tengo, ¿verdad? Vamos, que fundaron IBM. Pregunta de trivia. Y ya está, ya ha terminado. Acá está bonito. ¿Sabías esto de la máquina tabuladora? ¿Qué te ha parecido esta parte de historia? ¿Por qué es importante la máquina tabuladora? Porque nos ayuda a entender, por ejemplo, el objetivo de esta máquina en un inicio fue el censo, que vieron que de manera manual tardaría 10 años en tener los resultados finales. 10 años, si ustedes bien saben, los censos se realizan cada 5 años. Entonces, tener información de 10 años ya no es factible, ya no es eficiente. Cuando yo quiera saber cuántos niños nacieron en 2010, para los 10 años ya son adolescentes, entonces ya no es información factible. Con la máquina tabuladora lograron que fueran 3 años. Por eso es que se dio ese brinco. De hecho, el día de hoy, que fue en 2020, si mal no recuerdo, cuando en México hubo un censo, que lo hicieron ya a través de dispositivos, si bien recuerdan, creo que las primeras estadísticas a nivel nacional estuvieron en menos de 6 meses, es decir, información muy oportuna. ¿Por qué? Porque ya tenían la información, incluso si a ustedes les tocó, los chicos que pasaban, los chicos de INEGI, traían un dispositivo donde ellos contestaban ya el cuestionario, que cuando tenían o podían conectarlo a un servidor de internet, en automático se procesaba la información. Se estaban ahorrando el tiempo incluso de hacer el levantamiento manual, luego llevar las hojas y luego hacer la captura de datos, es decir, en automático. Por eso es que cada vez se hace la información más oportuna. Otra cosa que pasó, vimos en un inicio que todo inició con el cálculo. Los primeros cálculos se hicieron mediante números romanos y era complicado e era inexacto los resultados. Pasamos al sistema decimal. En el sistema decimal era mucho más fácil y era más exacto el cálculo. ¿Qué pasa aquí? Pasamos al lenguaje binario. Porque aunque nosotros veamos aquí un video y nosotros metamos números decimales para hacer un cálculo, la computadora en automático lo está leyendo con ceros y unos, que es el sistema binario. Entonces ya pasamos, para llegar a la tecnología o para llegar al sistema binario, tuvimos que pasar del sistema romano al sistema decimal y llegamos al sistema binario. El sistema binario es porque, bien lo dice en el video, hasta la fecha, así lo sigue leyendo la máquina. Es lo mismo, es cuando dicen lenguaje máquina, es sistema binario. Máquina tabuladora. Vale.
Bueno, en tema 2, que son los conceptos básicos del sistema operativo. Dice, ¿cuál es la historia de los sistemas operativos? El concepto del sistema operativo surge en la década de los 50. El primer sistema operativo de la historia fue creado en 1956 para un ordenador IBM 704 y básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando la anterior terminaba. No había trabajo en paralelo. Y recuerden que empezamos a ver en las generaciones que partimos de una máquina que necesitaba toda una habitación. Por eso no era accesible para una familia. Cuando en algún momento Steve Jobs dice que van a hacer las máquinas personales, la gente se empieza a reír o se ríen. Se decía, ¿quién quiere una máquina? Claro, porque en su momento, para empezar, necesitaban un espacio grande. Segunda, tenían exclusivamente una tarea en específico. ¿Qué pasa con estas computadoras personales? Ah, bueno, ya vienen las hojas de cálculo, ya vienen los procesadores de texto, ya vienen las presentaciones en diapositivas, ya te permitía, hacer trabajo en paralelo. Entonces, ¿qué pasa en 1945? Vamos a ver un poquito de la historia. John von Neumann descubrió por primera vez el ordenador con programas almacenados. En 1948, Baby en la Universidad de Manchester ejecuta el primer programa de software. El Centro de Investigaciones de General Motors desarrolla el primer monitor de proceso FAX. En 1963, Fernando Corbato dirige en el MIT el desarrollo de CTSS, el primer sistema práctico de tiempo compartido. En 1965, General Electric y los laboratorios de Bell comienzan a desarrollar un sistema multi. Los programadores de los laboratorios Bell, Ken Thompson y Dennis Ritchie comenzaron su trabajo en Unix. Dice, Digital Research publica CPM, el primer sistema operativo que amplía la actualización para ordenadores personales. Y aquí es donde les decía, todo era trabajo, no había trabajo en paralelo. Pero ¿qué pasa en 1981? Aparece el IBM PC con el sistema operativo PC-DOS, suministrado por Microsoft. Aquí es donde ya aparece lo que hasta el día de hoy tenemos como la paquetería. Aquí ya viene el sistema operativo multitarea. Multitarea es cuando ya podemos hacer, yo puedo estar trabajando en un documento, puedo estar descargando un video, puedo estar reproduciendo algún audio, entonces ya podemos hacer varias cosas. Dice, en 1991 el estudiante finlandés comienza a trabajar en Linux, que ayuda a otros programadores de Internet. Y Microsoft fusiona su trabajo de OS2 con Windows para crear Windows NT. ¿Por qué Windows? Porque la plataforma, no es la única plataforma, sin embargo, es la más común o la más utilizada hasta la fecha. IBM presenta su Linux para mainframe. Tenemos sistemas operativos libres, tenemos sistemas operativos colaborativos, donde si ustedes hacen algo por mejorar, tienen la libertad o esa licencia libre de poder hacerle un cambio. Tenemos Windows, porque si es un sistema operativo de pago, porque es la que más se utiliza, porque han sabido explotar que es muy intuitiva, porque sin embargo para utilizar algún otro sistema operativo necesitarías tener conocimientos un poquito más avanzados sobre programación, sobre desarrollo de software, para poder incluso modificar o para operarlo. Sin embargo, Windows no necesita ser un experto y ellos han sabido explotar esta parte en que tienen un sistema operativo muy, muy intuitivo, que cualquier persona que no tenga los conocimientos de una licenciatura en informática, una ingeniería en sistemas, pueda explotar estas herramientas. Bueno, vamos a ver un poco la diferencia entre lo que es hardware y software. Hardware y software son dos términos que seguramente has escuchado y usas a diario, bien sea con un computador o con un teléfono inteligente. ¿Qué te parece si analizamos qué son estos elementos y por qué son tan importantes? Hardware es cualquier elemento físico de un computador.
por ejemplo, su monitor, teclado o dispositivos internos como microchips y discos duros. Software es aquello que le indica al hardware qué hacer y cómo hacerlo, lo que incluye programas computacionales y aplicaciones móviles como videojuegos, editores de fotografía y navegadores web, entre otros. Pese a que estas dos características son diferentes entre sí, funcionan en conjunto. Para entender mejor esto, tomemos como ejemplo un teléfono inteligente. En este caso, el hardware el cuerpo físico del teléfono y el software su sistema operativo y aplicaciones. Si retiráramos el software, nos quedaríamos con un teléfono muerto. No podría recibir llamadas, mensajes o navegar en Internet, ya que no estaría recibiendo instrucciones. Por otra parte, sin el hardware no habría un equipo físico. Complementan. Mientras uno aporta los elementos físicos, el otro integra las funciones y operaciones. Aunque no tenemos certeza de cómo serán las cosas en el futuro, esta combinación seguirá siendo indispensable como base del desarrollo tecnológico. Cuando pensamos en software, Global. seguimos pensando en una computadora, pero no nos hemos dado cuenta que el software ha avanzado tanto, bueno, software, ¿verdad? La tecnología en general, que ahorita ya nos encontramos con un refrigerador que tiene un software que te avisa cuántos productos tienes, que te avisa cuándo va a caducar, que te avisa o que están próximos a caducar. Ya nos encontramos con un carro que trae una computadora y que tiene un software. Que algo pasó es de la computadora, ¿no? Digo, yo no la sé ubicar, pero sé que trae una computadora y trae computadora, trae un software. Una freidora de aire, que son las que ahorita están de moda, pues bueno, esa freidora de aire trae un panel o un controlador, que es un software a final de cuentas, entonces cada vez estamos más inmersos en eso. ¿Qué es lo importante de destacar aquí? Una, que el software ya está presente en casi todos los dispositivos. Segunda, yo no puedo prescindir de un sistema, de un software y de un hardware. Si yo tengo mi celular y por algo ya el sistema operativo ya no arranca, ya no enciende, pues ¿de qué me sirve que mi teléfono no tenga ni una rayita si el software no me permite trabajar con el dispositivo? En cambio, el software, yo jamás, siempre les digo, ustedes podrán tocar el WhatsApp. No, nunca lo van a hacer. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a tocar es el dispositivo que va a mandar las instrucciones para que se ejecute a través del software. Si no, no lo voy a poder lograr. Jamás voy a poder yo tocar el Word, jamás voy a poder tocar el PowerPoint, nunca. Lo que voy a poder tocar es el hardware, que es quien va a dar las instrucciones para que se ejecute el software. Los elementos de un sistema de cómputo. Bueno, aquí tenemos dentro del hardware, que vemos qué es lo que podemos tocar. Tenemos dispositivos de entrada, procesamiento, salida y almacenamiento. ¿Cuáles son los dispositivos de entrada? Todos aquellos que me van a permitir ingresar información a la computadora. Es decir, un teclado, un mouse que me permite dar las instrucciones. Si yo quisiera pasar una hoja física, pues bueno, un escáner que me permite digitalizar lo físico, una memoria, algún celular, todo lo que me permita meter la información a mi computadora, a mi dispositivo, es un dispositivo de entrada. De procesamiento tenemos, bueno, ese no hay pierde, es el CPU, la unidad central de procesamiento. Dispositivos de salida, ¿cuáles son estos? Son todos aquellos que me permiten rescatar la información de mi computadora, es decir, la pantalla que me permite visualizar, una bocina que me permite escuchar los audios que tengo almacenados, una impresora que me permite ahora sí pasar de lo digital a lo físico. Todo aquello que me permita sacar información es parte de un dispositivo de
salida. ¿Qué pasa con el almacenamiento? El almacenamiento ha venido también, yo creo que ya va a tener su generación, porque empezamos con los discos de 5 1/4, que les cabía prácticamente nada. Después los disquetes de 3 1/2. Después los CDs, empezaron los discos compactos. De los discos compactos nos fuimos a la USB, que la USB todavía hasta la fecha funciona. Sin embargo, el día de hoy, lo que ya se utiliza es la nube. Todo el mundo es, súbelo al Drive, pásamelo por la nube. Entonces, ya es a través de la nube. Pros y contras. Los pros es que no tengo que disponer o prescindir de un único equipo para poder ingresar o para poder almacenar información. Es decir, yo lo subo a la nube, pero tuve que dejar mi computadora, me conecto en cualquier otra computadora y ahí voy a poder rescatar mi información o voy a poder accesar a mi información y la puedo actualizar y puedo hacer todo como si estuviera en mi computadora. ¿Cuáles son los contras o las desventajas? De que forzosamente necesito servicio de internet para poder acceder a mi información. Si yo tengo todo almacenado en la nube, pero al lugar donde llego no hay servicio de internet, pues no hay manera de ingresar a mi información. Estos son los pros y los contras de ahora tener todo almacenado en un espacio llamado nube. Y dentro del software también tenemos clasificaciones, el sistema operativo y el software de aplicación. El sistema operativo es necesario para que funcione mi dispositivo. Si, por ejemplo, en mi celular Android se descompone, pues ya no puede funcionar. Si en la computadora un controlador se borró y el Windows ya no arranca, no puedo utilizar la computadora. Entonces, el sistema operativo es necesario para la funcionalidad de los dispositivos. El software de aplicación puede o no puede estar. Por ejemplo, si en mi teléfono le presté mi teléfono a mi sobrino y por error borró el WhatsApp, ¿mi teléfono va a seguir siendo funcional? Claro que sí. Va a seguir siendo funcional. Tal vez mi vida en ese momento colapse un poco, pero va a seguir siendo funcional. ¿Qué me toca? Descargarlo nuevamente y restaurarlo. Nada más. Pero la funcionalidad no le pasa nada. En una computadora, híjole, le desinstalé el Office. Ahorita no tiene Word, pero va a poder seguir funcionando. Sí, puedes entrar a internet, puedes instalar nuevamente la paquetería de Office y sigue funcionando igual. Esa es la diferencia entre un sistema operativo y un software de aplicación. Bueno, ya lo vimos. Todo se trabaja a través de ventanas. La interfaz de los sistemas operativos viene a través de ventanas. Tienen algunas partes que coinciden. Es decir, todos los programas tienen una ventana donde comparten el título, una barra de herramientas. Va a diferenciar de acuerdo al programa donde esté trabajando. Sin embargo, todos tienen su barra de herramientas, todos tienen un área de trabajo, una barra de estado en la parte inferior izquierda, donde me dice, por ejemplo, en Word me dice en qué página estoy, cuántas palabras hay, en qué idioma está. En PowerPoint me dice cuántas diapositivas hay. En Excel me dice, si yo selecciono el conjunto de datos, me va a dar por default la suma, el promedio, el conteo de ese número. Entonces, todos van a compartir estas generalidades, sin embargo, se van a hacer específicas de acuerdo al programa en el que esté. Y dentro de la gestión de la memoria, dice, es uno de los principales recursos de la computadora, la cual debe de administrarse con mucho cuidado, aunque actualmente la mayoría de los sistemas de cómputo cuentan con una alta capacidad de memoria. De igual manera, las aplicaciones actuales tienen también altos requerimientos de memoria, lo que sigue generando escasez de memoria de los sistemas multitarea o multiusuario. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de memoria, que por tiempo. Pues bueno, esta presentación se las puedo compartir sin problema en la plataforma. Pero bueno, sería hasta ahorita los temas a tocar
No sé, Juan Salvador, si hay alguna duda, ¿quieres hacer algún comentario antes de poder cerrar la sesión? Perfecto. Bueno, entonces si no hay comentarios, pues por mi parte sería todo. Cualquier cosa estoy pendiente mediante la plataforma o a través de mi correo electrónico, que por aquí está. Aquí está, rferrer@unisam.edu.mx. Cualquier cosa, estoy pendiente. Muchísimas gracias. Hasta luego.